Mi trabajo que me dio la hermana es en Primera de Timoteo. Amén. Entonces, esto se trata, ella nos pone, conocer el libro, ¿cierto? Amén. Para conocerlo tenemos que leerlo. Amén. ¿Quién lo escribió? Todos sabemos que lo escribió Pablo. Amén. Pablo escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento. Sí, amén. También puso a quién va dirigida la carta. La carta que escribió aquí en Primera de Timoteo va dirigida, o sea, de Timoteo, va dirigida a Timoteo. Amén. Y así, pues, entonces yo, ¿qué es lo que hice? Todos conocemos que Timoteo, la Biblia habla que era un joven. Pablo y Sila, ¿no es cierto?, encontraron cuando andaban predicando de parte en parte, llegaron a una parte, ¿no es cierto?, donde se toparon con Timoteo. Timoteo era un joven instruido en la palabra de Dios, pero en lo antiguo. Su madre y su abuela, ¿no es cierto?, eran judías y su padre era griego. Pero a ella lo educaron a este joven en la palabra. Y cuando llegó Pablo se dio cuenta que ahí había un muchacho sabio, inteligente, y él quiso sacar provecho de él y lo tomó y lo enseñó y le predicó el Evangelio en Jesucristo, ¿no es cierto? Amén. Y Timoteo, para Pablo, ¿qué fue? Fue un hijo espiritual. Amén. Un hijo, hermana, pero muy querido por Pablo porque lo ayudó en todo. Yo encontré que dice la amistad de Pablo y Timoteo. Todo lo indicado nos enseña que Pablo y Timoteo lograron una alianza fraternal en donde Timoteo fue un excelente colaborador para Pablo, un excelente asistente, compañero y discípulo de Pablo con propósitos santos, lleno de esperanza y consuelo, apoyo y amor, muy especial hacia el cuerpo del Señor de la iglesia. Amén. Fue un ayudador tremendamente importante para Pablo. Amén. Entonces Pablo lo instruyó y ellos siguieron el viaje con Sila y a él lo dejaron ahí en Efeso dirigiendo las iglesias, ¿no es cierto? Porque ahí habían varias iglesias, pero estaban en las casas, no eran templos como estos. Sí. Ahí se reunían y Pablo ahí lo dejó enseñando. Y la primera carta, vemos, ¿no es cierto?, que Pablo le escribió a Timoteo. ¿De qué se trata? Dice, la primera carta dirigida a Timoteo fue de Pablo de Tarso, que era hijo, dice, de madre judía y padre griego. Ya se lo dije. ¿De dónde era Timoteo? Era de Listra. Amén. Su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida. La encontramos eso en segunda de Timoteo 1:5. Ahora dice, voy a ir aquí, el primer capítulo, ¿de qué nos habla Timoteo? Nos habla primero del saludo que se tiene que hacer obligado en una carta cuando uno le escribe a alguien, y Pablo le aconseja a Timoteo hablar sobre las falsas doctrinas. Eso le aconseja Pablo a Timoteo, que tuviera mucho cuidado con las falsas doctrinas, y Pablo habla también ahí sobre el ministerio de él. Eso fue lo que le enseñó Pablo, que lo encontramos aquí después del saludo, ¿no es cierto? Dice, le escribe, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no hablen diferente doctrina, ni presten atención a fábula, ni Genealogía. echo de menos mi frente. Genealogía. Que prestes atención A fábulas. a fábula y genealogía Más interminable. A ver, léamelo una hermana que lea clarito. Hermana Carlita. Timoteo, primera de Timoteo. Sí, 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien
que edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora. Amén. ¿Y el 7? El 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Claro, esto le escribe Pablo, o sea, a Pablo a Timoteo. Le deja instrucciones, le da instrucciones en la carta, que tenga cuidado con la doctrina, porque sabemos, hermana, en todo tiempo ahora igual se meten, los lobos, ¿no es cierto?, se meten en la iglesia y quieren cambiar la doctrina. Entonces, a él se lo explicó para esos años y ahora para nosotros. También los que están a cargo acá del templo tienen que tener mucho cuidado a quien ponen arriba a predicar. Sí, amén. Para que no vaya a haber un cambio. ¿Por qué, hermana? Porque nosotros no le podemos creer al hombre ahí arriba. Por eso, hermana, nosotros siempre tenemos que, si no lo hacemos aquí, hacerlo en la casa. Cuando un predicador predica allá arriba, ¿qué tenemos que ir? Ir a la Biblia y comprobar si él dijo exactamente lo que aquí dice. Porque el hombre no puede cambiar la palabra. Sí, Señor. Tiene que ser una enseñanza idónea. Esas eran las recomendaciones que Pablo le hacía a Timoteo, ¿no es cierto? Y ahora en estos años para nosotros tenemos que tener cuidado de la doctrina, ¿no es cierto? Sí, amén. Por muy querido que sea el predicador, si él nos cambia la palabra de aquí, no debemos obedecerla. En eso es que yo necesité, como le dijera, hermana, voy a decir algo feo, siempre he sido colador. Y por ser colador me cambié a donde empecé yo a leer la palabra. Siendo ignorante, le agradezco a Dios que me dio entendimiento y muchas veces encontré que no era lo que enseñaban. La primero que noté fue el diezmo. Yo buscaba dónde me hablaba aquí de diezmo la palabra, en ninguna parte. Entonces me molestó cuando me dijeron que uno le roba a Dios, uno no le roba a Dios. Porque el 10 mandamientos no era para ahora. Y era, en esos años era en grano, en animales, y era ¿para qué? Para los levitas, para esa tribu, a los que administraban. Entonces ya de ahí dije yo, no, esto está fuera. Así que también uno tiene que agradecer a Dios que le da, siendo tan nuevecita, dar entendimiento para conocer que estaban fuera de la verdad. Amén. Y encontré muchas cosas fuera y me retiré. Y empecé muchos años sin entrar a una iglesia hasta que un día escuché una canción, me paré ahí, venía del trabajo, me gustó lo que dijeron, entonces me apuraba y llegaba todo el tiempo a pararme en la puerta. Y ahí me empezaron a hacer entrar para adentro, que era donde estaba mi pastor Juan Carlos y la hermana Margarita, que también ahí se ceñían mucho la Biblia. Y eso uno tiene que hacerlo siempre. Siempre, que de aquí el predicador no se puede hablar por su cuenta, tiene que hablar solo por la Biblia. Pablo fue muy estricto recomendándole a Timoteo en esto. Y después, ¿no es cierto?, viene que Pablo le habló de su ministerio, que todos lo sabemos. La hermana Gisela ya explicó un poco, él fue un perseguidor de los cristianos en esos años, porque era un varón de mucho poder, conseguía cartas y se iba de ciudad en ciudad para traer los cristianos, encarcelarlos, azotarlos, porque era celoso en lo que él creía. Pero hasta que nuestro Señor se le apareció, Amén. hasta ahí llegó, ¿no es cierto?, él con esa fuerza, ese poderío que tenía Pablo, hasta ahí llegó. Y se humilló ante Dios y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí Pablo estaba destinado para nosotros, para los gentiles, para que le predicara el Evangelio a los gentiles. Ese era el ministerio de Pablo y lo hizo, pero bastante bien, más que bien lo hizo, porque fue uno de los servidores de Dios muy fieles y cumplió con todo lo que la palabra decía y lo que Dios quería, ¿no es cierto? Y nos pasamos al segundo capítulo. El segundo capítulo le dio instrucciones sobre la oración,
sobre la enseñanza de la mujer también. Amén. Nos encontramos en el segundo capítulo, le dice, De primera de Timoteo. exhorto, dice, ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, Amén. por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. La oración, Amén. también le dejó instrucciones de la oración. Sí, Que amén. la iglesia tenía que orar y tenemos que orar. Denos el Señor ese don porque no todos lo tenemos tampoco. Y cuando lo hemos tenido, como que lo vamos perdiendo después, nos vamos poniendo cómodas. Yo lo hablo por experiencia, yo era muy buena para orar. Muy buena para leer. Mire cómo tengo mi Biblia, la daba vuelta de tapa a tapa. Ahora, ¿para qué voy a decir que todos los días la miro? Pero sí, me instruyo en los versículos, o sea, pero igual debiéramos tomar la Biblia unos minutitos todos los días Sí, y amén. leerla. No solo que nos prediquen la palabra por el celular, ¿no es cierto? Es malo y es bueno la tecnología. Así es. Y es buena porque podemos instruirnos por ella y también nos lleva a ponernos un poquito cómodas. Así es. Ya, eso sería Segunda de... en el capítulo segundo, ¿no es cierto? Amén. Mire que hay unos versículos hermosos también. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Palabra del Señor. Amén. Amén. Así tenemos que ser los verdaderos cristianos, ¿no es cierto?, cuando levantamos las manos. Asimismo dice que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni plata, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, le dejó instrucciones para todo, Pablo, Sí, o sea, a Timoteo. Claro, instrucciones para la mujer. A lo mejor no nos cae muy bien, pero debe caernos bien, ¿no es cierto? ¿De qué está hablando el Señor? Que somos mujeres cristianas, no podemos venir despechugadas, ¿no es cierto? Mostrando la mitad de la pechuga, los vestidos cortos, demasiado cortos, claro, porque ya demasiado corta sería una moda fea. Más vale usarlo un poquito más largo, a la que no le gusta hasta la rodilla. Para abajo use lo que le tape la rodilla, el decentito. Eso pide para que parezcamos cristianas, si no seríamos parecidas al mundo. En todo esto, hermana, para eso es la oración, para que nos ayude a dejar todas esas Sí, cosas. Señor. Yo usé la minifalda, hermana, era joven en esos años, no era cristiana, usaba la minifalda por acá, qué vergüenza. Entonces uno después protesta cuando el hombre uno pasa y el hombre le tira un piropo grosero. Pero si uno lo anda provocando, tenemos que ser honestas. Ayúdenos el Señor. Amén. Menos mal que aquí, como estamos viejitas, la única joven es la Carlita, pero a la Carlita siempre le he visto vestida bien decentita, se crió en el Evangelio también. Así que eso es bonito. Lo que cuesta cambiar es cuando venimos con las manos de afuera. Ahí es donde cuesta a uno cambiar. A mí me costó cambiar hasta que el Señor le toca el corazón a uno. O sea, ahí llega. Bueno, pero el Señor nos ayuda en todo esto, ¿no es cierto? Y obedezcamos todo esto que Pablo lo enseña, porque las enseñanzas estas son buenísimas, Amén. dijo Pablo. Así son es. maravillosas. Y el capítulo 3 nos habla, dice, enseñanza sobre los requisitos de los obispos y de los diáconos. También le habla del misterio de la piedad. Sí, aquí en el 3 nos encontramos donde le deja instrucciones sobre los obispos o pastores, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sí, amén. Hermosa recomendación. Amén. Así que eso tiene que ser un pastor, porque el pastor es la cabeza de la iglesia, la cabeza de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, si a él lo vemos que es recto, que es correcto, nadie se va a atrever a hacer algo incorrecto, porque sabemos que de allá va a venir la llamada de atención. Entonces, porque así tiene que ser. La cabeza, un ministro, no tiene que dar ningún motivo para una mala, que uno interprete que está haciendo algo malo, no, líbrenos el Señor. Así que es muy bueno como dice, o sea, yo entiendo, hermana, que el pastor se echa el varón que desea el pastorado se echa una gran responsabilidad encima, porque tiene que ser idóneo, intachable en cuanto al servicio del Señor. Así es. Porque dice que si no sabe gobernar la casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Y además de eso, ¿qué tiene que hacer el pastor? El pastor no va a dar cuenta por él, yo voy a dar cuenta por mí sola. Pero el pastor va a tener que dar cuenta por todos nosotros, aparte de él. Amén. Entonces tienen una responsabilidad muy grande. Así que Dios los ayude, Dios los bendiga, ¿no es cierto? A mi pastor, al hermano Juan, que también ahora tiene la misma responsabilidad. Sea el Señor con ellos en todo momento. Y nosotros ayudarle también. ¿No es cierto? ¿Cómo le podemos ayudar nosotros? Actuando como buenas cristianas. Así es, Señor. Si ellos necesitan algo, ahí están nosotros, porque las mujeres somos apoyadoras. Amén. Así que eso son gracias que Dios nos ha dado. Amén. Y somos bien capaces, hermanos. Amén. Yo lo digo con toda honestidad, capaces somos. Amén. Y cuando Dios sobre todo nos bendice, somos tremendamente Amén, capaces. amén. Mire, hermana, yo doy tantas gracias a mi Dios. Yo tengo 6 años, hermana, y mandaba montones de hombres. Imagínense, ¿quién me daba esa inteligencia? Dios. Les enseñaba cómo trabajar, cómo actuar, cómo todo el día ahí afanando, mandando, dando órdenes. Y ahora me cuesta a veces obedecer las órdenes que Dios me da, pero a mí me encantaba que me obedeciera. Señor. Entonces yo soy una agradecida de Dios, Gracias, hermana, Jesús. porque Amén. con ese trabajo pude salir de Gracias, mi mala Señor. situación, Amén. pude librarme de la mala relación que tenía, pude criar a mi hija. Gracias, Señor. Así que le agradezco mucho a Dios porque Amén. para ser jefa, poder llevar una empresa, hay que tener educación, hermana. Ser como administradora, yo no fui nada de eso. Y administré todo y fui capaz y hice ganar millones a la pasada. Gracias, Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Dios me bendijo. Amén. Dios me dio inteligencia después de tanta necesidad. Gracias, Señor. El Señor un día dijo, ya, hasta aquí no va. Entonces, agradecida de eso. ¿Por qué? Porque no es que yo haya sido capaz. Él me dio la inteligencia. Gracias, Señor. Él me dio la sabiduría. Y pude desarrollar esa tremenda labor. Gracias, Jesús. Así que por eso le agradezco a Dios. Y mi pensamiento es servirle hasta que Él me llame. Amén. Gracias a Dios. Ya, entonces tenemos, ¿no es cierto?, el tercer capítulo de los discípulos, que le hablaba a los pastores y también le habla a los diáconos. El mismo mandamiento, Sí, ¿no es Señor. cierto? Amén. Es una buena labor el diácono, es maravillosa, pero tiene que ser también parecido al obispo. Sí, Señor. Hombre recto, hombre idóneo, hombre intachable, también marido de una pura esposa. Todo tiene que ser para que puedan servirle, serle agradable al Señor. Y las esposas también tienen que ser idóneas, porque ahí tienen que estar al lado del esposo. Amén. Siendo así como podemos ver a la hermana Margarita, podemos ver a mi hermana Gisela y brazo derecho del hombre, ¿no es cierto? De mi pastor, del ayudante y la esposa de los diáconos,
dele también el Señor esa sabiduría, Amén. que siempre estén junto a Él, apoyándolo, cuando ellos se sientan cansados, débiles, porque a veces también nos viene la debilidad, cansar, Así es. ahí tiene que estar la esposa, firme, como un buen cañón ahí Sí, para amén. levantarla. Así que el Señor las bendiga, las Amén. esposas, los diáconos, las Amén. videntes, Sí, Señor, les dé esa amén. sabiduría, esa Sí, inteligencia Dios, que amén. necesitan. Amén. Amén. Y el cuarto capítulo habla sobre la apostasía. Como dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí ya se me olvidó la hora. Escuchando el Espíritu. Apostando de la fe, escuchando a espíritus engañadores de doctrina de demonios. Claro. Miren qué enseñanza, Pablo sabía que en los postreros tiempos iba a pasar esto. Oh, así es, y Señor. está pasando. Amén. Falsa doctrina, hay falsas religiones, ¿no es cierto? Que religiones de demonios Así hay, es. lo sabemos. Sí, amén. Que no todas las religiones son buenas, aunque la palabra dice que la religión no nos va a salvar. Así es. Ninguna religión nos va a salvar. Aquí es la palabra la que nos va a salvar. Amén. Así Ella es. la que nos salva. Amén. Así Pero es. en estos tiempos se van a levantar falsos dioses, religiones de demonios, donde van a hacer sacrificio humano, ya como se han hecho, Sí, esa es. religión endemoniada que quemó ese bebito. Oh, sí, sí. Líbrenos el Señor, ¿no? Amén. Y eran hermanas, todas personas de profesiones, personas inteligentes, sabias, pero cómo trabaja el enemigo en la mente Sí, así de estos es. seres. Entonces Mira, el Señor. Señor nos libre Amén. y nosotros siempre tenemos que estar bajo su alero Amén. para no caer en estos engaños. Ahora esa Argentina, ¿no es cierto? Ese es un engaño, pero... Entonces aquí los cristianos tenemos que ser inteligentes, no vamos a ir un día que vuelva a volver a Maipú y vamos como cristianos, vamos a ir a escucharla, o vamos a ir estaríamos pecando ante Dios. Así es, Señor. Líbrenos el Señor de Amén. todas estas cosas. Sí, Señor. Amén. Y líbrenos también, ¿no es cierto? A mí me hicieron una invitación antes de ayer ir a los mormones. Hermana, yo conozco la palabra, ¿por qué voy a ir a entrar a una iglesia de mormones? Que yo tenía que ir a ver si me gustaban. No, pues no me puede gustar, yo he hablado con ellos, he conversado con ellos. A uno le hablan de Dios y después le sacan su Biblia que tienen ellos. Amén. Sí. Entonces, uno ya sabe que ellos mienten, no se va a ir a meter allá. Amén. Cierto. No puede, estaríamos pecando grandemente y yo sabemos que todo pecado es mortal, Amén. ¿cierto? Sea pequeñito, sea chico, no importa el El pecado, pecado. pero el pecado lleva a la muerte. Así es. Líbrenos el Señor de eso, tener cuidado de todo esto, hermana. Este es muy bonito este capítulo 4 de leerlo, porque Sí. nos advierte, nos pone alerta. Amén. Así es. Dice, también hay religiones, ¿no es cierto?, que dice, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia, participen de cada uno de ellos los creyentes, Los que han conocido la verdad. los que han conocido la verdad. ¿Ve, hermana? Sí, amén. Hay iglesia que prohíbe casarse. Así es. La católica prohíbe los curas. ¿Y qué pasa con eso? Que de ahí, como no pueden casarse, porque simplemente un mandamás de ellos lo dijo, ya se prohibió que ellos casaran. ¿Y cómo se ha ido? Hemos ido sabiendo ahora la perversidad de lo que han abusado de las personas, de los niños. Ha sido algo horrible. Entonces Pablo de todo esto estaba hablándole, escribiéndole a Timoteo que le advirtiera a la iglesia, a los creyentes, ¿no es cierto? Que no creyeran, no se dejaran engañar tan fácilmente. Sí, amén. Porque todo lo creó Dios. Y esto es lo de los alimentos. También los alimentos ya viene que el viernes no podemos comer carne.
No. ¿Por qué? Solo porque un hombre lo dijo. Nosotros no vamos a obedecer. Si yo me quiero comer un pedazo de carne, me lo como. ¿Por qué voy a ir a pagar el doble por un kilo de pescado si lo puedo comer en cualquier fecha? Es verdad. También el Señor nos ayude y no caigamos en estos engaños. Así es. Que vamos a la feria a hacer cola, yo veo cola en las mercaderías, Sí, hermana. amén, No, amén. eso no se hace, hermana, porque somos mujeres conocedoras Sí, del amén. Evangelio. Sí, No, Señor. no pequemos tan Santo eres fácilmente. Ayúdenos Jesús. al Señor. Amén. Usted puede comer carne, pescado cuando quiera. Amén. Porque Dios no lo prohíbe. Usted un alimento lo pone en su mesa, lo bendice y se lo sirve. Amén. Amén. Porque así dijo Dios, Amén. que todo lo que Él hizo es para comer. Sí, amén. Por algo hizo el animal, hermana, no te vengamos con los animalistas. Dios hizo el animal para que lo degustáramos, lo comiéramos. Hay muy poco animal que el Señor prohíbe que lo coman, pero lo demás lo podemos comer Sí, con amén. bendición. Si la tacete no estamos tomando, eso no tenemos que perderlo nunca. Bendecirlo. Amén. Todo lo que comamos, porque así dijo el Dale Señor, que gracias, todo lo que está en amén. la carnicería se puede comer con bendición. Amén. Gracias, Señor. Dice, la oración es... No sé por qué de repente se me nublan tanto los... La oración... con la oración es santificada. Sí. Después nos habla de un buen ministerio. De Jesucristo. Sí, esto enseña. ¿Eso es? Amén. Sí, Un sí, buen amén. ministerio de Jesucristo. Un buen ministerio de cuatro. Jesucristo. Versículo 6. Ay, mamá. Sí. Sí. Dice, si esto mandas, si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo. ¿Ves? También se lo dijo, sí. Lo que yo te digo, si tú lo enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo. Bendito sea el Señor, ¿no es cierto? Nutrido, dice, con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Así es. Nosotros tenemos buena doctrina, hermano. Amén. Sí, la tenemos, ¿cierto? Gracias, Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no, Él nomás no podía servir, nosotros también podemos ser buenos servidores. Los ministros, buenos ministros, nosotros como congregación, buenos servidores, sirviéndole al Señor, porque ahí está nuestra ganancia. Sí, Señor. Sí. Así es. Dice, desecha la fábula y las viejas, profana de vieja, ejercítate para la piedad. Tiene que ejercitarse para la piedad. Oye, hermana, le hace mucha falta a mi lente. No sé si de vieja, no de vieja. Está bien, de vieja. Desecha la fábula profana y de De vieja. vieja. Está bien. De vieja. ¿Está bien, Tomás? ¿Está bien? Sí, Desecha, dice, las fábulas profanas y Sí, viejas. Así nos trata Pablo. Sí, Señor. Para la piedad. Ejercítate para la piedad. Sí, Señor. Porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Amén. Así es, Así Señor. Así es, Señor. Pero la vanidad, Pues tiene pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Sí, Señor. Así es. Tiene, ¿no es cierto? Claro, de la presente maravilloso y de la porvenir más maravilloso, hermanas, porque si seguimos siendo fiel y sirviendo bien, vamos a obtener la salvación. Amén. Que por eso Así es, venimos aquí, Señor. por eso vengo yo, Amén. por eso lucho y por eso porfío con el enemigo, Sí, porque Señor. estoy luchando por mi salvación. Amén. Quiero ser, Sí, Señor. el día que el Señor me llame, quiero ser salva. Yo Y también. cuando Amén. Él se levante, quiero ser puesta en su Señor. mano derecha. Amén. Para eso lucho y porfío. Sí, Y yo creo que Señor. ustedes lo mismo. Ayúdenme. Amén. 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 El capítulo 5 nos enseña, le habla de los deberes hacia los demás. Mire qué hermoso. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los jóvenes como hermanos, Sí, Señor. a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas,
con toda pureza. Amén. Estas son hermosas recomendaciones. Amén. Hermosísimo. Amén. Honra dice a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero A ser piadoso. a ser piadoso para con su propia Familia. familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable Delante de Dios. Así es. También le dejó enseñanza. Miren que Pablo, hermana, si nos ponemos a pensar, se preocupó de todo. Sí, amén. De todo. Amén. Aquí lo vemos que él está enseñando de todo. Amén. Poner a las viudas, ¿para qué pone a las viudas Como que ejemplo. tienen hijos y que son jóvenes? Las que son jóvenes que se casen, dice que críen hijos. Y las que son ya que no se pueden casar, son más viejitas y no tienen hijos, no tienen que, esas las tiene que mantener la iglesia. ¿Por qué? Porque las jóvenes no pueden ser gravosas, estarían agravando, dándole más carga a la iglesia, ¿no es cierto? Si tienen hijos, los hijos que se hagan responsables. Así es, amén. Sí, porque para eso los padres harto lucharon para criarlos, ¿no es cierto? Para educarlos, se sacrificaron. Entonces, que cuando los padres ya estén viejos no se olviden de eso. Amén. Aquí no hay jóvenes, pero mi hermana todavía es joven. Nunca se olvide de sus padres, Sí, porque amén. esto es bonito y agradable a Dios. Sí, Y amén. es tan hermoso, hermana, tener los padres. Oh, sí, Señor. Y Amén. cuando uno los pierde Gracias, pequeñas, Señor. por Dios que hacen falta. Es verdad. Así es. Así que los hijos siempre deben respetar a los padres. Hay que enseñarles eso. Ahí me gustaría una predicación linda que hagan ahí hoy día para los jóvenes, hermano, porque los jóvenes están soberbios, están respondones, están atrevidos con los padres. Y también aunque vengan a la iglesia, también a veces se pegan su mala contestada. Entonces ahí hace falta que alguien les hable como es debido, Amén. que aprendan estos jovencitos a respetar a sus padres, a su madre, que pucha, que la madre da todo por los hijos. Así que usted como esposa le diácono, hermana, póngale ahí que un día el hermano le haga su raspacacho a todos. Sí, para que, oiga, si supieran lo que se padece cuando uno no tiene los padres, hermana, yo los perdí como a los 9, 10 años. Por Dios, y cualquiera después se limpia las manos en uno. Así es, amén. En cambio, si mi madre hubiese estado viva, eso no habría pasado. Mi hermano quedó de 6 años, imagínense lo que sufrió. Siempre Dios abre puertas. Amén. Entonces, eso hay que predicarle a los jovencitos. Señor. Amén. Que yo cuando tengo oportunidades, jóvenes así, de amigas, yo les hablo, yo les digo, quieran a su madre, respeten a su madre, porque así van a ser bendecidos. Y que están cumpliendo con la palabra del Señor. Maravilloso, Señor. Pablo fue un cristiano, pero tremendamente buen cristiano, porque dejó grandes enseñanzas. Sí, ¿qué más nos enseña el último? La piedad y El 6. Ahí habla de la piedad del contentamiento, sí. La piedad dice, si alguno enseña otra cosa y no conforme a la sana doctrina Hasta la palabra. de nuestro Señor Jesucristo, ya la Doctrina. doctrina que conforme a la piedad está envanecido. está envanecido, ¿no es cierto? Nada sabe. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. Miren todo lo que aparece. Amén. Disputas necias de hombres corruptos de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Sí, amén. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada sacaremos. Mire qué maravilloso, hermano. Maravilloso Amén. es capítulo 6. Amén. Aquí dice, nada hemos traído, es verdad, cuando nacemos sin nada. Entonces, la palabra dice que contentémonos con lo que tengamos. Amén. Amén.
no queramos abarcar tanto, ambicionar tanto, porque mire todo lo que vamos a ganar con la ambición. Vamos a ganar solo destrucción para nuestra vida. Así dice la palabra. Porque dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y diabólicas, que hunden a los hombres de destrucción y perdición. Santo eres, Señor. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, queriendo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro. Por amor a la ganancia. Todavía, hermana, todavía hay amor al dinero. Hay iglesias que aman el dinero. Sí, sacan el diezmo, han corrompido la iglesia, el Señor me perdone, pero yo conozco una que está totalmente... Lo único que les interesa, hermana, es, no importa quién haga, que sea, es el dinero, el dinero, el dinero. Líbrenos el Señor, ¿no es cierto? Porque en verdad el dinero trae destrucción. Ayuda para vivir el dinero, pero también trae destrucción. Así es. Y lo otro es la buena batalla de la fe. Amén. Esto es lo que también es muy hermoso, me encanta. Sí, amén. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de las cosas que estábamos hablando, ¿cierto? De eso tiene que huir el hombre. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, Sí, amén. la paciencia, la mansedumbre. Mire qué hermoso. Sí, amén. Ayúdenos al Señor a seguir todo esto Sí, amén. y a atesorar todo esto, poder lograrlo, Sí, tenerlo. amén. Palabra, pelea, dice, la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. Sí, amén. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Amén. Hermana, ese es mi versículo favorito, porque la hermana pide un versículo favorito. El 12, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Eso fue para mí el versículo maravilloso. Hermana, hasta aquí voy a dejar la palabra. Y que el Señor nos ayude a seguir las instrucciones de Timoteo, ¿no es cierto? Sí, amén. Porque Timoteo fue un ayudador idóneo para Pablo, Sí, amén. ¿cierto? Y anduvo con él. Pablo, en la primera prisión que tuvo Pablo en Roma, estaba con él. Así que fue muy bueno, él, muy ayudador, maravilloso. Y yo sé que dice aquí, por ejemplo, Timoteo dice, estuvo con Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Sin embargo, cuando se escribió la epístola primera de Timoteo, él estaba en Efeso, sirviendo como líder entre los cristianos, entre las iglesias que se encontraban como les dije antes, en las casas de las ciudades. Pablo escribió probablemente esta carta desde Macedonia. No lo asegura, pero dice probablemente la escribió desde Macedonia. Amén. Escrita en el año 63 al 65 más o menos, se entiende después de Cristo. Antes, dice, del segundo encarcelamiento de Pablo en Roma. Amén. Gracias, Eso sería Señor. todo, hermano. Gracias, Y el Señor. Señor la bendiga. Amén. Parece que me halagué mucho, hermano.